para hacer un análisis global de cómo se encuentra toda esta situación absolutamente concatenada, como decíamos al principio, es que hemos convocado al profesor Alfredo Blanco, economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, conferencista en distintos ámbitos nacionales e internacionales, para que nos dé su punto de vista general y después vamos a ir parte por parte. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta está formulada de manera genérica. Bueno, una de las cosas que decís vos yo creo que es singularmente importante y que a veces los economistas lo perdemos de vista, y es el hecho de que la economía, y en particular el diseño de la política económica, está muy condicionada por lo que ocurre en la superestructura política, ¿no? Y esto que señalabas de estas disidencias que hay en la alianza de gobierno, sin lugar a dudas no contribuyen a pensar en un diseño de política económica que funcione adecuadamente. Hemos dicho, en algún otro programa lo hemos hablado, que aparecía como una necesidad inevitable suscribir algún tipo de acuerdo con el fondo para no entrar en una situación de impago. Pero bueno, esto generó esta fractura. Ahora, la segunda cuestión, y esta sí desde el punto de vista estrictamente económico, es que el acuerdo que le dio el Parlamento a que el gobierno pueda endeudarse para atender las deudas del stand-by anterior y acceder a ese programa de facilidades extendidas, en realidad ese acuerdo no resuelve los problemas que explican la fragilidad y la performance negativa que ha tenido la economía. Claro, lo que quiere el fondo es darnos un waiver, es decir, un waiver que significa que nos mandan dólares, pero para ellos seguir recolectando. Sí. Pero por supuesto esos dólares que llegan ahora también van a devengar intereses. Sí. Es una rueda básicamente viciosa. El préstamo es para pagar las cuotas que se van a ir pagando y hay un ligero excedente para reforzar reservas, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con que Argentina ya vino pagando, ¿no? El gobierno tardó, digamos, prácticamente 2 años en cerrar el acuerdo con el fondo. Muchos somos los que creemos que cuando cerró el acuerdo con los bonistas privados, la reestructuración, rápidamente debería haber cerrado el acuerdo con el fondo. Lo que sucede es que el gobierno no tenía mucho apuro en hacerlo porque suponía que le va a implicar costos políticos a algunas de las decisiones económicas que tiene que tomar. Y a su vez el fondo tampoco tenía apuro, porque mientras conversaban, la República Argentina le pagaba. Y de hecho le hemos pagado alrededor de 7.000 millones de dólares, que en el marco del nuevo acuerdo el fondo los va a devolver, ¿no? Entonces ahora empieza una película respecto de los principales problemas. El presidente dijo, antes que se conociera el índice, por supuesto él ya lo sabía, el índice de precios del consumidor a nivel nacional de febrero, dijo, vamos a hacer una guerra contra la inflación. En la actual circunstancia mundial, a mí personalmente no me parece muy feliz. Sí, indudablemente el término que se utilizó. Es más, el grafo que estamos poniendo, mira, la economía en modo guerra es precisamente así. Es decir, vos no sabías nada, pero lo dijiste tal cual. Estamos en modo guerra, pero para colmo, una guerra que está, entre comillas, como ponemos allí en nuestro grafo, en referencia a lo que se puede hacer en el país, pero lamentablemente, es decir, con una guerra que no sabemos hacia dónde va a conducir al mundo entero y hacia dónde nos va a arrastrar a la Argentina. Sí, bueno, entonces, ¿el gobierno qué dijo? Dice, bueno, ahora empezamos, lo que intentó hacer el presidente, creo yo, es decir, bueno, vamos a relanzar la política económica, ¿no? Y dijo 4 días antes, voy a anunciar un programa. Eso en realidad es un error, porque imagínate, Gustavo, que mañana saliera Guzmán y dijera, mire, dentro de una semana el dólar Banco Nación lo vamos a devaluar y va a valer 300. ¿Qué es lo que ocurriría al día siguiente que dice eso y antes de llegar a la fecha? Mira, si es en horas de la tarde salen a comprar dólares a donde sea. Sí, nos levantamos acá del estudio y nos vamos hasta la calle San Martín, digamos, ¿no? Y bueno, un poco ese error cometió, me parece a mí el presidente, es decir, el viernes vamos a alargar la guerra y eso obviamente ha implicado que algunos agentes económicos, no digo todos, hayan tratado de apurarse pensando que viene un programa de control de precios y entonces el gobierno ahora se sorprende porque dice, bueno, en la semana hubo unos ajustes de precio y se irrita el presidente con los que hacen eso. Bueno, en realidad, el error original, creo yo, fue de él. Ahora bien, se van anunciando medidas, ¿no? Dice, bueno, en realidad el presidente
habló, pero no hizo ningún anuncio. Anunció que iban a anunciar y entonces anunció... Pero que además lo viene haciendo desde hace un tiempo. Tenemos el plan, vamos a anunciar y vamos a tener el plan con consenso del Congreso. Y en el Congreso le votaron únicamente el acuerdo con el fondo, dejando de lado todo lo que venía detrás. Bueno, y eso en realidad tiene un efecto muy negativo para el funcionamiento de la economía, y es porque la pérdida de credibilidad es algo que inhibe mucho las posibilidades de éxito de la política económica. Es decir, los agentes económicos no creen en lo que dice. Por ejemplo, cuando se mandó el presupuesto que decía que la inflación iba a ser 33%, más allá de la discusión presupuestaria, yo no conocía ningún responsable de presupuesto de ninguna de las empresas de Córdoba que me dijera, estoy haciendo el presupuesto 2022 y estoy poniendo el 33%. Pues en la medida en que no le creen, entonces es muy difícil el diseño de la política económica. Dentro de las metas que se han fijado ahora, bueno, seguramente la primera visita para la revisión de cuentas que será realizada por los técnicos del fondo, a lo mejor, bueno, esa visita cumple aproximadamente, y si no cumplen algo, dice, bueno, pero el trimestre que viene lo vamos a recuperar, pero en algún momento Argentina va a tener que renegociar, porque hay algunas de esas metas que son complicadas. Digo, la meta de que la asistencia del Banco Central al Tesoro no excede el 1% del producto. Es una meta complicada si uno no sabe cómo va a hacer para reducir la necesidad de financiamiento, porque la idea... Y sobre todo pagar los subsidios. Claro, y como la idea es que no se reduce el déficit en términos reales, entonces, bueno, algo mejorará. Mercedes Marcó del Pont dice, vamos a mejorar la administración tributaria, vamos a recaudar un poco más, y podrán tocar algún otro impuesto y subir un par de puntos las retenciones en los aceites y en la harina de soja. Puede permitir constituir un fondo para atender a alguna cosa respecto del precio del trigo. Bueno, pero digo, da la impresión de que va a ser muy difícil. Nos esperan 2 años muy complicados porque el gobierno obviamente tiene una debilidad. A la debilidad de haber venido fracasando con la estrategia contra la inflación, bueno, se ha sumado esto que vos señalabas, yo diría, las peores críticas, las más descalificadoras, parecerían provenir del propio seno de la alianza gobernante. Pero es que es más, la vocera oficial está reconociendo que existe una crisis. Sí. Tenemos una crisis realmente muy delicada, dicen, por decir un eufemismo, dentro del Frente de Todos, pero ocurre que los dos referentes principales no hablan, no se conectan entre ellos. Sí. Es decir, Cristina no le atiende el teléfono a Fernández y lo dice públicamente el gobierno, no es que haya salido primero en el diario e inmediatamente después, no, que es una versión de los medios hegemónicos intencionados en desestabilizar. No. Bueno, y eso es un condicionante muy grande para la política económica, muy grande. Yo supongo que Guzmán, que obviamente de este proceso salió con alguna debilidad, porque la intención de él era que la ley que trató el Parlamento incluyera ese segundo artículo que decía que los 2 anexos, que eran los memorándum, formaban parte y eso no lo aprobaron. Y yo creo que el Parlamento estaba en su derecho de aprobar o no aprobar los memos, ¿no? Seguro. Mientras que más que nada estaba la obligación de autorizar la negociación con el fondo, el endeudamiento que tomaba Argentina. Bueno, entonces digo, me parece que Guzmán ha quedado con alguna... Y además se percibe en el gabinete económico también disidencias. Es decir, un secretario de Energía que se queja porque el techo presupuestario que le fijan para la ejecución por trimestre es muy bajo y que tiene razón. En todas las administraciones se aprueba un crédito presupuestario, pero obviamente, si a un hospital le dicen usted tiene 100 pesos para gastar y el director se lo gasta la primera semana y todos hicieran eso, como los ingresos no han entrado, bueno, tendría un problema en las cuentas públicas muy grande. Pero entonces se fija, en Córdoba se llama, me parece que se llama cuota, no recuerdo, que le dicen, bueno, usted por trimestre ejecute tanto de su crédito presupuestario. Cuando le dijeron al de Energía, usted ejecute tanto, él dijo, nos quedamos sin gas. Pero además hizo una nota, una cosa por escrito, y más allá que tenía razón, a tal punto que Hacienda lo corrigió. Pero de todos modos hay demasiadas desinteligencias, ¿no?
Yo creo que esas cosas primero se tienen que conversar. Claro. Es decir, yo le digo al secretario de Generalidad, bueno, Guzmán, vení, tenemos que charlar. Y lo hacemos muy en privado. Sí, pero a mí me da la impresión que... Y lo que dice Culfas por nuestra parte, más lo que dice el secretario de Comercio, esas medidas hay mucha desinteligencia. Casi nazistas. Hay mucha desinteligencia. Fíjate vos, yo una vez creo que dije acá que Argentina necesitaba un ministro de Economía que fuera ministro de Economía, no un ministro de la deuda externa. Un ministro. Y si uno piensa en distintos momentos de la Argentina, en esos momentos que tuvimos la fantasía que parecía que la cosa se encaminaba, y digo, sin abrir juicios sobre lo correcto o no del diseño del programa económico, digo, en junio del 85 el Austral parecía que funcionaba, La Baña parecía que funcionaba, Cavallo parecía que funcionaba. Esos tres ministros eran ministros. Es decir, no se puede hacer algo que también hizo Macri, que es particionar, porque hay problemas de coordinación, ¿no? Y ocurren, bueno, ahora ocurren cosas peores. Y de celos entre uno y otro. De egos. Y ahora ocurren cosas peores. Yo escuchaba la conferencia de prensa del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura anunciaba de que se iba a aumentar de 31 a 33 los aceites de las harinas de la soja. Y no sé, un periodista, la verdad que no sé quién es, le dijo, ¿qué va a pasar con el biodiesel? No, ese no lo tocamos, dice. Y un señor que estaba sentado ahí, que supongo que es funcionario, él dijo, sube un punto. Sube un punto. Sí. Bueno, eso da la impresión, efectivamente, de que son improvisados, de que están terminando, están por hacer los anuncios, no han visto la letra chica. Sí, sí. Y que además hacen papelones como el papelón de Cafiero. Entonces, la imagen general que tiene el gobierno, sea del sector que fuere, está hablando de una atomización y de una improvisación y de seres que evidentemente no están preparados para ocupar el cargo que ocupan en momentos realmente muy difíciles para la Argentina y el mundo. Muy difícil. Yo, digamos, tengo la esperanza que ordenen algo. La verdad, uno siempre tiene que tener esperanza esa. No soy de algunos que creen, bueno, si les va mal, mejor. Pero bueno, en la medida en que hay cierta confusión, ¿no? Los marinos mercantes solían decir que no hay viento a favor si uno no sabe cuál es el puerto de destino. Y en realidad, aunque ahora aumente el precio de los commodities, aunque acomodemos un poco, ojalá tuviéramos en mayor producción vaca muerta, que nos daría, al margen de todo eso... No solo tener producción vaca muerta, sino tener listos los gasoductos. Los gasoductos, sí. Claro. Pero, digo... yo tengo una mirada un poco escéptica sobre cómo van a ser los próximos 2 años. Y el próximo gobierno, sea del signo que sea, casi seguro se va a tener que sentar y decir, bueno, vamos a ver si podemos arreglar con el fondo, refinanciar un poco esto, porque los vencimientos ahí que se juntan con lo de la deuda reestructurada son muy altos, ¿no es cierto? Esperemos que el próximo gobierno no vuelva a decir lo que dicen todos los gobiernos, que es decir, mire qué mal me dejó todo, ¿no? Hay un economista argentino, que además era autor de obras de teatro, que se llama Silverstein, que escribió un libro que se llama Los ministros de Economía. Y se tomó el trabajo de agarrar los discursos, el primer discurso y el último de cada ministro. Entonces el primer discurso siempre decía que estaba muy mal, y el que se iba había dejado la cosa más o menos bien, pero el que seguía decía que estaba muy mal. Entonces ahí había un problema. Ese problema no es de la economía, ese problema es del mundo de la política. Y la dirigencia política en Argentina... digamos que es susceptible de muchas críticas. A mí me parece bien que la oposición, que también está fracturada, así tiene como 10 bloques, haya acompañado la autorización para que se entre. A mí me parece que ese es un problema de responsabilidad. Me parece que, por ejemplo, lo que hizo el diputado Kirchner, Máximo, me parece una irresponsabilidad. Pero, eso es una barrabasada. De todos modos, los próximos 2 años, Gustavo, en materia de economía, van a ser años complicados. Vamos a tener una tasa de inflación muy alta este año. Cuando salga lo de marzo, porque nos hemos asustado con lo de febrero. Ahora, advirtamos que en lo de febrero, por la forma en que se calcula el índice, todavía no está plenamente impactado ni por el aumento de los combustibles que hubo, ni por el aumento de los commodities. Porque esto que dicen acá, bueno, aumentó el trigo a nivel internacional, aumentó el gas, aumentó. El índice de febrero no lo captura, porque eso ocurrió después de la invasión de Rusia a Ucrania. Y entonces digo, marzo vamos a tener un índice alto. Primero porque tenemos un arrastre, que es una cuestión técnica, de febrero que fue muy alto. Cuando uno mira, venimos gradualmente aumentando la tasa de inflación, ¿no? Y digo, eso me parece que va a ser muy difícil que el gobierno pueda resolver. La inflación en la Argentina es un problema muy serio que viene
Si uno toma después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973, Argentina tuvo una tasa de inflación anual medida por el índice de precio del consumidor de más o menos el 25%. Hay una pequeña excepción el año cuando asumió Frondizi, que saltó del 27 al 113% y después bajó de nuevo al 30%, me parece. Pero, digamos, hasta 1973 más o menos, 1975 podríamos llegar con el 25%. Junio del 75, bueno, tuvimos el evento que nos acordamos no solo del nombre del ministro, sino de la madre, que fue Rodríguez. Exacto. Bueno, del 75 al 85 de junio, la tasa de inflación anual de la Argentina fue siempre de 3 cifras. Bueno, después tuvimos la hiper. ¿Qué te parece? Eso ni sabemos a cuánto llegó. Llegó 400% mensual. Es un problema realmente grave. Y es cierto lo que dice el gobierno, que hay multicausalidad en la inflación. Ahora, también es cierto que no es un fenómeno exclusivamente monetario, pero es cierto que con el dinero no se puede hacer cualquier cosa. No se puede, digamos, generar un aumento de la cantidad nominal de dinero de la economía que lo multiplique por 2, por 3. No se puede eso porque en algún momento eso va a pegar o sobre el tipo de cambio o sobre el nivel general de precios. Entonces, me parece, Gustavo, no me quiero hacer muy larga, pero me parece que tenemos 2 años por delante con un gobierno débil, con una performance macroeconómica pobre y con una tasa de inflación alta. Mira, antes de que te vayas, una pregunta al político, porque vos también, además de profesor universitario y economista, también sos un político. Al político le pregunto, ¿Cristina lo quiere voltear a Fernández? No, yo creo que no. No, yo creo que no, y creo que en todo caso lo que hace la vicepresidenta es tratar de marcar diferencias, creo en una actitud un poquito egoísta, para despegarse de las críticas que pudieran venir cuando se apliquen las distintas medidas que va a ir tomando el gobierno. Gracias, Alfredo. Gracias a vos, Gustavo.